Principales patologías de emergencia. Algunas enfermedades o lesiones pueden dañar los vasos sanguíneos y causar hemorragias. Por lo general, la hemorragia de una arteria abierta la sangre es de color rojo más brillante y quiere decir que está alta en oxígeno y brota en chorros coincidiendo con el pulso. La presión que causa la sangre al brotar hace también que sea difícil de controlar este tipo de hemorragia. La sangre de una vena abierta es más oscura, que es baja en oxígeno y fluye con regularidad. Como está bajo menor presión, la mayor parte de la sangre venosa no brota en chorros y es más fácil de tratar o de controlar. Y la hemorragia de capilares lesionados es de color rojo y resuma de una herida de manera regular, pero es más lenta. Y ahora los botiquines. Los botiquines hay de muchísimos, para edades, para lo que estés haciendo, si eres profesional, para médicos y nada más es para casa. Este es de viaje, pero todavía le faltan muchas cosas. Debe de haber algodón, cubrebocas, vendas usadas y también debe de haber vendas estériles. Tienes que tener gasas, aquí hay gasas, les voy a poner gasas acá. También tienen que tener medicamentos de la persona o de los usuarios. ¿Por qué? Porque algunos son diabéticos, hipertensos, entonces tienes que tener medicamentos especializados para cada persona. Bueno, también es importante tener una manta térmica, cinta de isopropeno, antisépticos. Hay muchos tipos de antisépticos. Este es un isodine, que es para que no se infecten. Es importante tener jabón líquido con agua diluido para poder limpiar bien las heridas, junto con el algodón. Más antisépticos, por ejemplo este es violeta de genciana, curitas, más algodón, hisopos por si se necesitan, alcohol, apósitos, una lámpara, una pluma, un poco de papel para donde anotar, pueden ser post-its o una libreta. También tienes que tener una regla, puede ser de metal o puede ser de plástico, una navaja o un cúter, o igual pueden ser tijeras. Lentes de protección, también necesitas guantes. Es importante tener una guía de primeros auxilios por si no la vas a utilizar al momento, pero a lo mejor necesitas de consulta. Puedes tener suero fisiológico para poder limpiar o agua destilada. Es importante también tener estos tipos de suero para la deshidratación en alguna caminata o algo por el estilo. Esto no se recomienda utilizarlo si hay un trauma o algo por el estilo, pero sí para una posible deshidratación. De una manera normal, sin ninguna perforación o un trauma. En un trauma encefálico, esperemos que nunca pase esto, pero tienen que saberlo. En un trauma encefálico o cualquier otro tipo de trauma es importante no mover al paciente, inmovilizarlo y no moverlo. ¿Por qué? Porque no sabes de qué altura se cayó, no sabes cómo se cayó, no sabes nada. Y aunque hubieras visto, no sabes cómo reaccionó su cuerpo. Es física, no sabes eso. Entonces no tienes que moverlo, porque si lo mueves un poco para acá, puedes que lo dejes peor de como está. Entonces es importante mantener la calma, no moverlo, llamar al 911 o a una ambulancia, identificar si tiene conciencia, está inconsciente o inconsciente, y ver si tiene signos vitales. Si está consciente, tratar de hablar con él sin que se mueva para poder conservar ese estado de conciencia y agilizar un poco si está bien o está mal. En caso de una emergencia, de que esté en una carretera, en un incendio, lamentablemente sí se tiene que mover, porque siempre en los primeros auxilios, o al menos para los paramédicos, es vida, función y estética. La vida se debe de preservar, el movimiento después de la vida y la estética queda al final.
Espera que llegue a alguna persona que tenga mayor conocimiento en primeros auxilios o mismo sea un paramédico o un médico para poder tratar mejor el caso. Tú eres la primera asistencia, pero no te tienes que pasar si no sabes. Las emergencias cardíacas conllevan un riesgo de muerte. Todos los días, alguien tiene un ataque al corazón o sufre de un paro cardíaco. Estas emergencias cardíacas generalmente se presentan en casa. Se debe llamar al 911 o al número de emergencia local y atender hasta que llegue la ayuda. Si la persona sufre de un paro cardíaco, se debe aplicar un RCP. Se debe usar también un DEA si este está disponible. Estos pasos aumentarán las posibilidades de supervivencia de las personas que están teniendo una emergencia cardíaca. RCP, adultos no hay respiración. De 30 compresiones en el pecho. Empuje fuerte y rápido en el centro del pecho, al menos a 2 pulgadas de profundidad y a una velocidad de 100 compresiones por minuto. De 2 soplos de respiración de salvamento. Incline la cabeza hacia atrás y levante el mentón. Apriete la nariz y forme un sello completo sobre la boca. Sople dentro de la boca durante aproximadamente 1 segundo para hacer que el pecho se levante visiblemente. Dé soplos de respiración de salvamento uno después de otro. Si el pecho no se levanta con el primer soplo de respiración, vuelve a inclinar la cabeza y se da otro soplo de respiración. No pare al menos que ocurra una de las siguientes situaciones. Nota una señal evidente de vida como la respiración. Hay un DEA listo para usarse. Lo releva otro socorrista capacitado o el personal de servicio médico de emergencia. Usted está demasiado agotado para seguir o el lugar se vuelve peligroso. El paro cardíaco súbito es una emergencia con riesgo de muerte que sucede cuando el corazón repentinamente deja de latir o de circular sangre debido a una actividad eléctrica anormal del corazón. Debe actuar rápidamente para ayudar. Para que una persona sobreviva a un paro cardíaco, los socorristas deben reconocer la emergencia cardíaca. Se debe llamar al 911 de inmediato. Se debe aplicar también RCP y utilizar una DEA, tan pronto como disponga de una. Estas acciones harán que la sangre que contiene oxígeno siga fluyendo por todo el organismo y se detenga el ritmo cardíaco anormal. Se debe también garantizar que se dé una atención médica avanzada lo más rápido posible. Cuanto antes se active el sistema de servicio médico de emergencia, se empezará a dar RCP y se aplicará una descarga de desfibrilación de una DEA. Mayores de las posibilidades de sobrevivir. Al seguir los 4 eslabones de la cadena de supervivencia cardíaca, se puede salvar una vida. DEA. Adultos o niños mayores de 8 años de edad o que pesen más de 55 libras o 30 kilos. No hay respiración. Encienda el DEA. Siga los mensajes de voz y o visualizaciones. Seque el pecho descubierto de la persona. Retire cualquier parche de medicamento con los guantes puestos. Coloque los electrodos. Enchufe el conector si es necesario. Apártese. Asegúrese de que nadie, incluido usted, toque a la persona. Presione el botón Analizar si es necesario. Deje que el DEA analice el ritmo cardíaco. Aplique una descarga si se aconseja. Asegúrese de que nadie, incluido usted, esté tocando a la persona. Presione el botón de descarga si es necesario. Dé RCP después de aplicar la descarga o si no se aconseja aplicarla.
Realice aproximadamente 2 minutos, 5 ciclos de RCP y siga las indicaciones del DEA. Si en algún momento observa una señal de vida evidente, detenga la RCP y controle la respiración y cualquier cambio en la situación. Si hay 2 personas entrenadas, una debe dar RCP mientras que la otra maneja el DEA. En una emergencia respiratoria, cada segundo es crucial, por lo que es importante actuar de inmediato. Las emergencias respiratorias incluyen dificultad para respirar, paro respiratorio y atragantamiento. Se deben buscar señales que indiquen que una persona está teniendo problemas para respirar, no está respirando o se está atragantando. Cuando se reconoce que un adulto o un niño o un bebé están teniendo problemas para respirar o no están respirando o se están atragantando, se deben llamar al 911 o al número de emergencia local. Luego se debe brindar atención para la condición hasta que llegue la ayuda y las personas pertinentes se encarguen. Atragantamiento en personas conscientes que no pueden toser, hablar o respirar. Incline a la persona hacia adelante a la altura de la cintura y dele 5 golpes en la espalda entre los omóplatos con la parte inferior de la mano. Dé 5 presiones abdominales. Coloque el puño con el pulgar hacia el centro del abdomen de la persona justo sobre el ombligo. Cubra su puño con la otra mano. Dé 5 presiones abdominales rápidas y hacia arriba. Continúe con repeticiones de 5 golpes en la espalda y 5 presiones abdominales hasta que el objeto sea expulsado, la persona pueda toser con fuerza o respirar, o la persona pierde el conocimiento. Si la persona pierde el conocimiento, se debe llamar al 911 si aún no se ha hecho, y se debe bajar a la persona al suelo con cuidado e iniciar RCP. Las emergencias relacionadas con el medio ambiente pueden ocurrir. Los niños y los adultos pueden quedar gravemente lesionados e incluso morir a causa de golpes de calor, hipotermia, mordeduras de animales y golpes de rayos. La mayoría de estas emergencias pueden ser evitadas. Se debe estar preparado para todo tipo de clima y situaciones antes de practicar senderismo, nadar, esquiar o acampar. Se deben saber identificar los signos, en especial los iniciales de las enfermedades causadas por el medio ambiente. Esto permitirá tomar decisiones rápidas y poder decir de forma rápida cuándo llamar al 911, cuándo buscar atención médica. Control del sangrado externo. Se debe cubrir la herida con un apósito estéril. Se debe aplicar presión directa hasta que cese el sangrado. Y se debe comprobar la circulación alrededor de la herida, fijándonos en la sensibilidad, la temperatura y el color. Si no se detiene el sangrado, se debe llamar al 911 y aplicar más presión. Si el sangrado no se detiene, se deben colocar más apósitos y vendas y aplicar más presión. Se deben adoptar medidas para minimizar el estado de shock y se debe llamar al 911 si aún no se ha hecho. ¿Cómo aplicar un torniquete fabricado? Se debe colocar el torniquete alrededor de la extremidad, a unas 2 pulgadas, aproximadamente 2 dedos de ancho, por encima de la herida, pero no sobre una articulación. Se debe pasar la correa por la hebilla. Pase el extremo de la correa por la hebilla si es necesario. Tire de la correa firmemente y asegúrela en el lugar. Apriete el torniquete doblando la varilla hasta que cese el flujo del sangrado y se debe asegurar la varilla en el lugar. No se debe cubrir un torniquete con ropa. Se debe observar y registrar la hora a la que se aplicó el torniquete y proporcione esta información al personal de servicio médico de emergencia una vez que haya llegado. La mayoría de las veces las lesiones en los músculos, en los huesos y en las articulaciones son dolorosas pero no mortales. Se debe preparar para reconocer las señales de estos tipos de lesiones. La atención general para una lesión en los músculos, huesos o articulaciones es minimizar el movimiento del área lesionada.
seguir la mnemotecnia RIFE y asegurarse de que la persona reciba atención médica de inmediato. Aplicación de una tablilla rígida. Primero se debe obtener el consentimiento de la persona. Después se debe apoyar tanto la parte que se encuentra sobre la lesión como la parte que se encuentra debajo de la lesión. Se debe colocar una tablilla rígida de tamaño apropiado. Por ejemplo, una tabla con almohadilla, debajo de la parte del cuerpo lesionado. Se deben asegurar y colocar bastantes vendas triangulares dobladas sobre la parte del cuerpo lesionada y debajo de ella. Y se debe volver a comprobar la sensación, la temperatura y el color. Si se usa una tablilla rígida en el antebrazo, se debe inmovilizar la muñeca y el codo. Se debe amarrar el brazo al pecho con vendas triangulares dobladas o aplicar un cabestrillo. Si entablilla una articulación lesionada, inmovilice los huesos de ambos lados de la articulación.